Chiquilinas, sí, estamos acá en unos lugares en donde también el colectivo trabaja. Estamos con Martina Sanguinetti. Gracias, Martina, por estos minutos. Las gurises están desde hoy hablando un poco del tema, las pegatinas, Pablo Porciúncula y todo lo que pasó. Sé que ustedes, evidentemente, no son las responsables ni cerca, pero son referentes en este tema y a la hora de pensar, primero, cómo vieron o cómo resolvieron entre ustedes todo lo que pasó y nada, qué cosas... ¿En qué punto se habría que pensar un poco y meter un freno? Sí, bueno, en específico esta situación obviamente tiene algunas consecuencias que no están buenas para Pablo en particular. Me parece que sí, que hubiera estado bueno chequear la identidad de la persona, pero también está bueno pensar un poco en términos históricos que el scratch en la vía pública no es la primera vez que pasa, digamos, se ha hecho muchas veces, sobre todo con los responsables de torturas en derechos humanos durante la dictadura. Pero bueno, siempre está bueno como ser cuidadosos en eso de ver bien la identidad de la persona porque tiene consecuencias bastante complicadas. Pero también está bueno pensar que esto no puede nublar un movimiento muy grande que se viene dando, que es que las mujeres empezamos a tomar la voz con situaciones de acoso y de abuso en ámbitos como el carnaval, pero también en otros ámbitos artísticos, educativos, laborales. Y esto también demuestra que hay muchos espacios que siguen siendo hostiles para las mujeres y para las disidencias y que este error en particular, que sí que es un error y que no está bueno que haya pasado, no puede nublar todo lo demás que se está poniendo sobre la mesa en este momento para seguir pensando sobre la inequidad de género y el tema del acoso y el abuso. Pensando justamente en eso, lo hablábamos fuera del micrófono también, ¿no? Justamente esto que decís, ¿cómo hacer o qué hacer para que las otras denuncias no pierdan credibilidad? Me parece que bueno, este tipo de denuncias lo que demuestran es eso, que la justicia no ha estado a la altura muchas veces de este tipo de situaciones y otras instituciones tampoco, porque son cosas que se vienen denunciando de otras maneras hace mucho tiempo, como el encuentro de mujeres murguistas que ya hace tiempo que vienen denunciando, por ejemplo, que en carnaval se dan este tipo de situaciones y nunca desde la institución se hizo nada. Entonces creo que el scratch ha sido una respuesta, pero también es difícil y hay que ponerse a pensar hasta dónde esto, qué consecuencias tiene a nivel social y qué genera también en el resto de la sociedad el scratch. Muchas veces tiene también un nivel de consecuencia que es muy punitivo y que de repente a largo plazo sí genera cosas buenas porque está volviendo a poner en cuestión la forma en que nos vinculamos en muchos espacios, pero a corto plazo puede resultar un poco punitivista además en algunas cuestiones y bueno, está bueno como pensar qué viene después para seguir construyendo al final una sociedad mejor, ¿no? Totalmente. Yo lo pensaba, vamos a caminar un poquito si querés. Yo lo pensaba, cerramos la puerta y la dejamos abierta. Dejémosla abierta, no pasa nada. Yo lo pensaba el otro día y también hablándolo y escuchando, o por lo menos viendo el tuit de Pablo, ¿no? Y quiero salir del caso puntual, porque puede pasar en otros casos. ¿Cómo ven ustedes también lo que pasa después con las personas involucradas? Pienso en quien hizo la denuncia por Pablo Porciúncula, ¿no? No quien se ve en la foto, sino el otro. ¿Cómo sobrellevar todas, no? Sí, el tema también del scratch es que muchas veces vuelve a victimizar a la persona que fue víctima, ¿no? Es importante que como movimiento feminista en general pensemos de qué manera podemos dar respaldo a ese tipo de denuncias porque denunciar en redes sociales no es fácil y muchas veces la persona después queda como muy expuesta y muy vulnerable de nuevo. Entonces, de hecho, si no en varias de tenemos estas redes de cuentas contención se complica. Sí. En varias de estas cuentas ves posteos que dicen, bueno, ante la cantidad de amenazas, pasa también, digo, estás en contacto con muchos colectivos, ¿pasa que a partir de esas denuncias hay amenazas contra las cuentas también? Por lo que hemos visto, sí. Yo en particular no estoy en contacto con ninguna de esas cuentas, ni sé quién las lleva adelante. Me parece bien que está bien que existan, pero no tenemos en particular contacto en ellos. Pero sí sabemos que se generan amenazas y porque es una cosa, estamos en un momento de quiebre que esto viene como a poner sobre la mesa una cosa que pasa en todas partes. Entonces yo creo que también hay personas que ven cuestionadas cosas que han hecho durante toda su vida y privilegios que tienen desde que nacieron por el género asignado, digamos, que redunda en amenazas porque sí, muchas veces las personas sienten también miedo de las consecuencias negativas que tienen los scratches, porque muchas veces también después los varones son desplazados de sus espacios, que eso es lo que decíamos, a veces muy difícil como resolver qué es lo que pasa después, claro. porque si caemos es lo mismo que la cárcel, donde este problema lo corremos para acá y no existe más, no, el problema en realidad es cultural y tenemos que ir al paso anterior de ver
por qué nos vinculamos de esta manera. Trasladar nunca fue la solución. No, claro, no, y tampoco barrer abajo de la alfombra, o sea, está bien que se denuncie porque empieza a visibilizar el problema, pero también tenemos que empezar a pensar qué podemos empezar a hacer para que esto directamente no pase, nunca tengamos que llegar a denunciar situaciones de abuso o de acoso en ambientes artísticos o de otro tipo, porque es un tema cultural y pasa todo el tiempo, porque lo que esto también demuestra es que no hay ambiente que zafe y que nadie resiste archivo tampoco, ¿no? Porque es algo que está aprendido culturalmente. Y pensando en eso que decís, porque también me imagino que deben tener rondas en donde lo charlan esto, ¿no? Y capaz que es algo que va más a lo filosofal o también a lo intrínseco del ser humano, ¿no? Que ¿cómo hacemos entonces para lograr eso que acabas de decir? Y yo creo que esto se logra charlando y poniendo el tema sobre la mesa. Lo que ha generado esta ola de scratches públicos y masivos es que el tema no zafa de estar en la opinión de todos. Entonces, hay personas que les parece mal, obviamente, pero lo que se ha logrado es que se hable de este tema y que se ha visibilizado que es un problema de todos los ambientes y de todos los días de las mujeres, ¿no? Y que los espacios son hostiles y el espacio público es hostil y los espacios laborales y los espacios de estudio y que entonces, donde se empiece a hablar y también que los varones empiecen a cuestionar sus propias maneras de vincularse con las demás personas, ¿no? Y qué privilegios han tenido desde siempre y por qué se vinculan de esa manera. Hay cosas que son culturales, hay cosas que son aprendidas familiarmente, pero también hay cuestiones que hay que empezar a reaprender y empezar a transformar un poco para nada, porque al final el objetivo es llegar a mejores maneras de vincularnos, ¿no? Toma, ¿te presto el auricular un ratito? Vale, Tanco, tiene una pregunta para hacerte de estudios. Vale, te escucha Martina. Muy bien, hola Martina, mi pregunta va por este lado, porque el tema de la justificación de lo aprendido, lo social y todo eso, ¿no pasa a veces que saca la responsabilidad sobre personas que cometen delitos y la responsabilidad personal? Esto de, fue lo que aprendí, fue lo que me enseñaron, es el entorno y no soy yo. No, claro. Obviamente que ha habido bastantes de ese tipo de respuestas y tampoco está bueno que se deposite toda la responsabilidad en lo cultural, porque hay cosas que de hecho son delitos y tienen que ir a la justicia. Me parece que ahí la responsabilidad de la justicia de estar a la altura de este tipo de situaciones, que lo que se demuestra también con este tipo de denuncias es que muchas veces la justicia no tiene las respuestas, o por lo menos no actúa a tiempo ni de la manera que debería, porque tenemos una justicia que es patriarcal y que además está sobrepasada de este tipo de denuncias, ¿no? Pero sí, lo cultural no justifica, pero sí es lo que tenemos que apuntar a cambiar, digamos, pensando desde el movimiento feminista y como mujer. Pero también creo que los varones tienen que empezar a cuestionarse esas cosas y no solamente echarle la culpa a la cultura de su forma de vincularse, sino poner en cuestión y sacar los trapitos al sol, a ver de qué manera se han vinculado toda su vida y por qué, no solamente por la cultura, sino porque personalmente, ¿no? Te voy a sacar el auricular, Martina. Muchísimas gracias por estos minutos.